Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es miércoles 31 de marzo y este es el Evangelio según San Mateo, capítulo 26 del 14 al 25. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar si yo os lo entrego? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde ese momento buscaba oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Él les dijo: Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi hora está cerca, quiero celebrar en tu casa la cena de la Pascua con mis discípulos. Ellos hicieron lo que Jesús les ordenó y prepararon la cena de la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Y mientras comían les dijo: os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos, comenzaron a decirse uno por uno: ¿soy yo, Señor? Él respondió: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel a quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí tenemos que analizar dos cositas, ¿sí? O Judas no era muy consciente de lo que estaba haciendo, o Judas es demasiado consciente de lo que está haciendo. Y otro punto vamos a sacar más adelante después de que analicemos esto. ¿Qué es esto de que si es consciente o no es consciente? Bueno, algunos de ustedes, yo me he encontrado pues en este camino espiritual con que algunos justifican a Judas. Dicen, bueno, si Judas no hubiera existido, pues Dios no hubiera hecho su tarea. Lo cual es grave, ¿no? No sé si es un reflejo de nuestra situación de justificarnos nosotros lo malo que hacemos y como que nos reflejamos en Judas, diciendo que tenía que cumplirse pues la tarea de Judas, como quien dice, Judas fue importantísimo en la historia para que Jesús hubiera podido redimir a la humanidad, y nada de eso es real, ¿sí? Hubiera en todo caso Jesús muerto y seguramente con precio de cruz. Pero no, esto no lo facilitó Judas. Judas no dejó de ser un traidor. Judas no dejó de ser una persona que realmente obró mal. Entonces, aquí el tema ¿es su cinismo o es su inconsciencia? ¿Sí? Algunos autores sí parece que emiten un punto que Judas estuvo esperando hasta último momento a ver si ese líder político los iba a ellos a liberar. Entonces quería ver precisamente eso, ¿no? Ese Jesús mesiánico que iba a liberar de una forma político o sociopolíticamente al pueblo judío. Entonces que Judas está viendo a ver si de pronto de esa manera es que se iba a sentir la rebelación del pueblo judío contra los romanos y entonces iba a liberarse. Algunos autores dicen que posiblemente Judas tuvo esa intención. Lo que sí es cierto es que de una u otra manera, sí, sea por inconsciencia, porque él quiere que se revele entonces ese Jesús, Jesús mesiánico, estuvo mal. O si es por su cinismo, que tras de que él dice cuántas monedas, que sabemos el problema de ambición, tenemos un Judas a quien hace un par de evangelios nos decían que era un ladrón. Listo, un ladrón, un hombre muy ambicioso con el dinero. Es que el dinero corrompe mucho el corazón. Por eso Jesús insiste tanto en su nueva noticia, en el evangelio, en su nueva noticia que él viene a traer, que cuidado con el dinero, que cuidado con los que atesoran, que consideran que su seguridad está en la plata. Judas era uno de estos, le gustaba mucho el dinero, entonces mire todo lo que el dinero lo fue llevando a corromper a un apóstol que tenía otra misión. Entonces aquí es importante ver eso, ¿no? Y lo otro es el cinismo. Si es que estamos hablando de un hombre pues cínico, no dice, increíble el cinismo de este hombre, tras de que lo vende, y más encima está preguntando como quien dice pues, o sea, haciéndose el loco. Y aquí hay otra tercera cosa que quería decir ya a ustedes, una verdad que jamás a Dios le será velada, jamás. Todo lo sabe Dios, todo lo sabe. ¿Ustedes creen que Dios tenía
un detective que le ayudaba a decirle dónde estaba Judas. No, es que Jesús es Dios. Dios lo sabe todo, absolutamente todo. Todo lo sabe Dios. Entonces por eso es que Jesús le dice, tú lo has dicho, porque Él lo sabe. Jesús sí sabe que está dentro de los planes de Judas. Jesús sabe, Dios sabe todos los planes que tenemos nosotros en nuestro corazón, todo lo que tenemos planeado. Las malicias, por eso es que yo les insisto tanto a ustedes, especialmente hombres y mujeres adúlteros e infieles. Oiga, ustedes no tienen un temor a Dios, porque es que Dios lo sabe todo. ¿Cómo es posible que te estés escondiendo tú o viéndote con la persona a escondidas si Dios, que dice que tú lo respetas, que dice que tú crees en Él, y Dios te está viendo todo, absolutamente todo? El movimiento ilícito que haces, lo injusto que eres con tus hijos o con tu pareja, ¿sí? lo duro que eres para con los parientes de tu pareja, o sea, lo que sea, todo Dios lo sabe, es que Dios conoce. Si vuelvo y les digo a ustedes, no, Jesús no necesitaba de un detective que persiguiera a Judas para darse cuenta que lo quería vender por 30 monedas, no, Dios lo sabe. Dios sabía que Pedro lo iba a negar, Dios todo lo sabe. ¿Sí? Lo vio débil y dijo, se le presentó y dijo, no, este en su debilidad, porque todavía no ha llegado el Espíritu Santo. A propósito, tiene todavía mucho miedo humano, entonces lo maneja más el miedo que la espiritualidad profunda y madura que otorga el Espíritu Santo con sus dones. Entonces por eso sabía que lo iba a negar. Pero aquí en Judas sabe porque lo sabe, no porque le han dicho, sino porque para Dios todo le queda revelado a Él, todo. Nosotros debemos tener más conciencia con eso. Todo lo que hacemos a escondidas, todo lo que pensamos que nosotros podemos tenerlo sin que el otro se dé cuenta, todo lo sabe Dios. Todo. ¿Sí? Todo. Yo lamento muchas veces cuando escucho o cuando me toca tener al frente a la mujer o al hombre con su adulterio y con otros pecados graves. Y eso me asombra de que no tenga el temor a Dios. O sea, pero es que Dios lo sabe todo lo tuyo. Es que no tienes temor a Dios realmente. Es que no crees que tienes que presentarte ante Él y que vas a tener un juicio personal y que en el juicio personal Dios, que todo lo sabe, te va a revelar, te va a desvelar todo eso que tú has querido tenerlo tapado para algunos y también para Él. Es imposible. Todo le queda visto a Dios. Esta mala obra de Judas lo tiene entristecido. Por eso es que él está acongojado en esa noche. Está acongojado por la forma. Obviamente que no debe ser fácil para Jesús dar su vida, pero de sus apóstoles verlos que se van a dispersar, que uno lo va a negar y que el otro lo va a traicionar de semejante manera, como hoy en día lo siguen traicionando la gente en su iglesia, sus sacerdotes, algunos pues, no estoy hablando de la mayoría porque aquí es precisamente el porcentaje, ¿no? Entre 12, uno salió torcido. Uno salió con una tendencia al pecado, con una atadura al error, ¿sí? Bueno, eso pasa hoy en día en la iglesia. Pero entre nosotros católicos también ese porcentaje se da. Entre nosotros matrimonios también ese porcentaje se da, ¿sí? De ese porcentaje que entre muchos matrimonios justos y buenos, ahí también están los que creyendo en Dios, Judas era muy judío, también creía mucho en Dios, creía mucho en Yahvé, creía mucho en su rabí, creía mucho en Jesucristo y sin embargo, mire pues todas las cosas que hace traicionando al buen Dios. Es lo que nosotros no debemos hacer. No debemos traicionar al buen Dios en nuestros hogares. No debemos traicionar al buen Dios con nuestras acciones. No debemos traicionar al buen Dios en nuestro trabajo. No debemos traicionar al buen Dios en nuestra paternidad. No debemos traicionar al buen Dios en nuestra maternidad. No debemos traicionar al buen Dios en nuestra vida conyugal. No es justo. Y todo lo sabe Él. Que no nos diga a todos, tú lo has dicho. Señor, ¿seré yo? ¿Sí? Y que no sea yo desde el cinismo, si es que es desde la confusión, que también algunos autores, como les digo a ustedes, lo tienen la interpretación para con Judas, que esa confusión sea iluminada para que salgas del error y para que seas el justo hombre que Dios está esperando que tú seas y la justa mujer que Dios está esperando tener en tu hogar. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.